¿Las leyes levíticas están canceladas y solo las leyes morales siguen vigentes? No hay un versículo en la Biblia que establezca que las leyes levíticas estén canceladas. Las leyes levíticas siguen vigentes, muchas de ellas nos enseñan cómo amar al prójimo, son leyes de justicia, leyes civiles, incluso leyes de santidad. Un ejemplo es cuando Yeshua dice que amemos al prójimo como a uno mismo. Al pronunciar estas palabras está citando Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Si decimos que las leyes levíticas ya no siguen vigentes, este mandamiento ya no deberíamos cumplirlo. Amar al prójimo debería ser obsoleto también. Otro ejemplo de que las leyes levíticas no están canceladas lo tenemos en Levítico 23 sobre las santas convocaciones, las celebraciones del Eterno. Convocaciones santas. Estas siguen vigentes y nos ayudan a celebrar cómo intervino nuestro Creador para la salvación del pueblo hebreo de la esclavitud, pero también nos habla de eventos clave para nuestra salvación. Los estatutos sobre las fiestas del Eterno son un ensayo del plan redentor del Creador. Las conmemoraciones tienen una relación directa con nuestro Salvador. Por ejemplo, Pesaj representa el sacrificio de Yeshua para liberarnos de la condena del pecado y la muerte. Hamatzot, panes sin levadura, representa que debemos vivir una vida sin pecado una vez que somos hechos justos en Yeshua. Bikurim o primicias se trata de la resurrección de nuestro Mashiach, presentado como la primicia de la resurrección. Shavuot representa la restauración del pacto del Creador a través del poder del Espíritu del Mashiach, que transforma el corazón y nos orienta a vivir en los mandamientos. Yom Teruah representa el día de la segunda venida de Mashiach Yeshua. Yom Kippur representa el día del juicio definitivo para determinar quién tendrá acceso al reino milenial. Sukkot, esta fiesta representa la presencia de Adonai, el cumplimiento final del pacto que el Eterno siempre ha querido establecer, morar y reinar entre su pueblo. El libro de Levítico, Vayikra, muestra cómo el hombre que está en pecado se puede relacionar con un Creador santo, y eso es algo que como creyentes debe interesarnos. Ahora, cuando alguien afirma que la ley levítica ya no está vigente, es porque seguramente hace referencia a las leyes del templo, el sacerdocio y los sacrificios. El que actualmente estas leyes estén operando bajo un nuevo sacerdocio, bajo un pacto mejorado, no quiere decir que están abolidas. Así que vamos a hablar de los sacrificios y ofrendas para saber qué es lo que está abolido realmente. En cuanto al tema de sacrificios, también tenemos que saber que existen 5 tipos diferentes de sacrificios, o en hebreo korbanot. La palabra korbanot viene del singular korban, que significa presente, algo que es traído al altar. Viene de la raíz karaf, que significa acercarse. Entonces los korbanot son un vehículo para acercarnos al Eterno. Los 3 primeros sacrificios se establecieron antes del pecado del becerro de oro, son agradables al Creador y son parte de su Torah. Se hacían cuando alguno quería dar gracias al Eterno. Estas ofrendas no tienen relación con el pecado y en la Biblia se describe como olor grato al Eterno. Se realizan dentro del santuario y eran voluntarias. El primer tipo se trata de holocausto. En hebreo, hola, que significa subir, elevar, escalón, ascenso, lo que sube al cielo. Se trata de un sacrificio de un animal en el que se quemaba totalmente su carne, menos la sangre. Se hacía como sacrificio solemne en festividades y otros motivos de gozo. La carne siendo quemada simboliza una completa consagración a Elohim. El segundo tipo de corbán es minjá, que significa oblación, acercamiento, presente, regalo, donación o tributo. Es un presente voluntario que muestra el total agradecimiento por parte de la persona que está ofreciendo este corbán por la bendición y la provisión de parte del Eterno. En este caso no se trataba de un animal, sino del fruto de la tierra. El propósito era expresar agradecimiento por la provisión del Creador y favor mostrado. A los sacerdotes se les daba una parte de esta ofrenda para comerla en el tabernáculo. El tercer tipo es shelamim. Shelamim es el plural de shalom, estar seguro, estar completo, estar en paz, y por eso se le traduce como ofrenda de paz. Es una ofrenda también voluntaria, consistía en un sacrificio de un animal sin defecto con motivo de acción de gracias y comunión, ya que lo que se ofrecía también se volvía una comida compartida. Estas ofrendas eran el modo en el que se debía establecer la dedicación en el Mishkan o tabernáculo. Estas ofrendas eran voluntarias, de agradecimiento y traían bendición por parte del Eterno. Éxodo 20:24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz.
tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y algo importante es que estas ofrendas siempre han estado en la mente del Creador para su pueblo. De hecho, según la Escritura, estas seguirán hasta el regreso de nuestro Salvador. Así lo leemos en Isaías 56:7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El libro de Levítico también nos habla de leyes posteriores al pecado del becerro de oro. Esto es importante porque hay un antes y un después de este pecado de idolatría que el pueblo hebreo hizo y que al hacerlo rompe el primer pacto que el Creador había establecido. Se dañó la relación. Un Creador santo y puro no puede habitar entre un pueblo pecador. Así que la pregunta es, ¿cómo un pueblo pecador puede restablecer la relación con su Creador? Bueno, aquí es donde se muestra la gracia y misericordia del Creador al establecer estatutos para mantener esa alianza. Estos estatutos eran un símbolo temporal del perdón de pecados de manera individual y colectiva en el pueblo de Israel. Así que se añaden dos tipos de ofrendas obligatorias. Tenemos la ofrenda por el pecado. Hata'ah significa expiación, culpa o deuda. Esta ofrenda no era olor grato para el Eterno, era algo inmundo, pues representa el pecado. Tenía que ser un animal sin mancha, o si la persona era demasiado pobre, entonces podía ofrecer flor de harina sin levadura. Era una expiación por pecados no intencionales al romper cualquiera de los mandamientos de la ley. La parte más importante de este sacrificio, después de que se quemaba la grosura, era la ceremonia propiciatoria de la sangre, en la que se rocía la sangre 7 veces en el velo del tabernáculo o del templo. La sangre representa la vida, y rociar la sangre es un símbolo de cómo el Creador limpia esas consecuencias del pecado en el pueblo. De esta manera el tabernáculo y el campamento volvían a ser un espacio limpio donde el Creador y el pueblo podían habitar juntos. La otra ofrenda se llama ofrenda por la culpa, en hebreo asham, que significa culpa, falla, ofensa, ofrenda por transgresión. Es una ofrenda que nace de una falta contra otra persona. Se presenta un animal sin defecto y se restituye el daño añadiendo una quinta parte. Este tipo de falta no es tanto por la naturaleza de pecado, sino por acciones concretas, principalmente contra el prójimo y a sabiendas de que se está cometiendo una infracción. Estos dos sacrificios, añadidos después del becerro de oro, consistían en un recordatorio del pecado del pueblo en lo individual y lo colectivo. Para nosotros, en la actualidad, es extraño el perdón de pecados mediante la sangre de un animal, pero para el pueblo de Israel era un símbolo muy poderoso. Romanos 6:23 dice que la paga por el pecado es la muerte, así que cuando una persona transgrede un mandamiento, la consecuencia es la muerte. Con este mecanismo, el Eterno está permitiendo que el animal sea el sustituto, muriendo en lugar de la persona. Ahora, estos rituales, al ser añadidos a causa del pecado, arreglaban la relación entre el pueblo y el Creador, pero de manera temporal. Así que es importante saber que cuando la Torá nos habla del tabernáculo terrenal, el sacerdote y los sacrificios, se trata de una sombra, ensayo o representación de una realidad celestial. Actualmente hay un tabernáculo celestial que no está obsoleto. Hay un sacerdote celestial que asume las responsabilidades descritas en el libro de Levítico para el sacerdocio, incluyendo el sacrificio por el perdón de pecados. Este sumo sacerdote es nuestro Mesías Yeshua. La Biblia enseña que Yeshua es sacerdote no por orden levítica, sino por orden de Melquisedec. Hebreos 5:8-10. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Con la llegada de nuestro Mashiach se restablece el pacto mediante una transición de sacerdocio, pasando de un sacerdocio levítico a un sacerdocio según Yeshua. Hebreos 8:5-6. Hablando de las leyes, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te está mostrando en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. En lugar de un sacerdote terrenal, ahora tenemos un mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas en lo celestial, porque se trata de un sacerdote desde el plano
celestial. Ya no es una representación, ya no es un ensayo, sino que aunque no lo vemos, es una realidad que Yeshua es ministro del tabernáculo celestial, creado no por el hombre, sino por el Creador. Hebreos 8:1 al 5. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Adonai y no el hombre. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Entonces, al asumir este nuevo sacerdocio, también se está estableciendo una transición a un mejor pacto, que no se trata de algo nuevo como se ha enseñado, sino la restauración del plan original del Creador antes del pecado del becerro de oro, formando un pueblo de gente santa con la posibilidad de acercarse a la presencia del Eterno. Para esto el hombre necesita ser hecho justo completamente y no solo a través de rituales. Debe ser limpio completamente del pecado, y esto se logra por el sacrificio perfecto de Mashiach y el arrepentimiento genuino. Hebreos 9:20 al 25. Esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces, como entra un sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Este mejor pacto no quiere decir que sea algo opuesto o que sustituye la Torá y mucho menos los mandamientos del Creador, sino que se establece un nuevo mecanismo para el perdón de pecados, de modo que podamos ser cercanos al Creador para ofrecer nuestras ofrendas de gratitud, nuestros holocaustos y nuestras ofrendas de paz. Y esto es gracias a que nos provee un sacrificio perfecto con el cuerpo sin mancha de nuestro Mesías. Hebreos 9:28. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Este sacrificio nos hace aptos para acercarnos a nuestro Creador. Hebreos 10:12. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. Que el ser humano no realice estos servicios en el tabernáculo el día de hoy no quiere decir que hayan quedado obsoletas, sino que ahora estas leyes fueron asumidas por Yeshua, el verdadero tabernáculo, el verdadero sacrificio y el verdadero sumo sacerdote. Y en este sentido esas leyes siguen vigentes porque son leyes escritas, pero son figura de leyes celestiales. Si fueran canceladas, la realidad espiritual del perdón de pecados dejaría de operar, de funcionar, y esto no es posible. El hecho de que esta ley sigue vigente no por un templo físico o un sacerdote físico, sino en el plano espiritual, es que la salvación y el perdón de pecados del hombre es posible. Todos los días hay perdón de pecado, todo el tiempo, todos los días más personas conocen la verdad. Cada día las personas pueden acercarse a Yeshua. El hecho de no hacer sacrificios y holocaustos no quiere decir que no sean enseñados, que nos saltemos la página. Estaríamos perdiéndonos de valiosa información de cómo opera el tabernáculo celestial y cómo debemos acercarnos a Adonai. Podemos confiar que los korbanot de olor grato para el Eterno siguen vigentes para nosotros, porque la ley escrita nos dice que el principio espiritual de los korbanot es que son el vehículo para acercarnos a nuestro Creador. Pero debemos saber de qué manera opera para nosotros ahora que no tenemos un templo físico. Para entender esto, tenemos que aprender a identificar el espíritu de la Torá, no solo lo que dice la letra. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu de la Torá lo encontramos en lo que hemos llamado Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Brit Hadashah. El espíritu nos dice que, en primer lugar, nosotros ahora somos templo, tabernáculo del Ruach, del espíritu de santidad. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros? También el Espíritu nos dice que los korbanot voluntarios operan de la siguiente forma. En cuanto a los holocaustos, dijimos que representa una entrega total al Creador. El ejemplo lo tenemos en Yeshua, que nos mostró una entrega completa al servicio del Creador. Él dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
De la misma manera, para nosotros representa amar a nuestro Creador con todo el corazón, el entendimiento, nuestra alma y nuestras fuerzas, como lo dice Marcos 12:33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, holocaustos está relacionado con amar al Creador, y el amor en la Biblia está íntimamente relacionado a los mandamientos. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. El Espíritu también nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio, lo que significa morir al pecado. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Esto nos lleva a regresar a nuestro Creador y caminar en su voluntad. Esto se llama en hebreo teshuvah, arrepentimiento, que significa volver al Creador, ser obedientes a sus mandamientos. Nuestro holocausto voluntario es la obediencia a sus mandamientos y el arrepentimiento. Miqueas 6, 7 y 8. ¿Se agradará Adonai de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. El holocausto la mayoría de las veces es acompañado por la oblación o, como dijimos, minjá. Minjá representa el fruto, significa la consagración de los frutos de la labor humana. Entonces, esta ofrenda consiste en las acciones que son fruto del espíritu de santidad, que son el resultado de nuestro carácter moldeado por los mandamientos para ser más parecidos a Yeshua. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el espíritu de Elohim nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Elohim, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté contra todo esto. Otra manera de ofrecer este corbán es el ayudar a otros a través de la caridad y altruismo. En hebreo, tzedaká, que significa justicia, y se trata de olor grato, agradable a Elohim. Así lo comparó Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Elohim. La tercera ofrenda, Shelamim, ofrenda de paz, es la paz compartida entre el Creador, el sacerdote, que es Yeshua, y la persona, o sea, nosotros. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Adón, Yeshua el Mesías. De hecho, nuestras oraciones son ofrendas gratas cuando tenemos comunión con Adonai. Nuestras oraciones siempre deben ser con actitud de agradecimiento, de humildad, de dependencia a nuestro Creador. Cuando oramos con amor y gratitud es como dar una ofrenda de paz. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Salmos 141, 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, la Torá nos enseña que podemos acercarnos al Creador con el espíritu de estas ofrendas, holocausto de amor y fidelidad a sus mandamientos y hacer teshuvah, ofrenda del fruto del espíritu con acciones de justicia, ser hacedores de su Torá, de su palabra, y ofrendas de paz, manteniendo la comunión con el Creador por medio de Yeshua a través de la oración. Salmos 46, 8. Tú no pides sacrificio a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. Por eso te he dicho, aquí me tienes. Así me lo enseña la ley de Moisés. Elohim mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Ahora, ¿los gentiles están obligados a guardar la ley? Eso lo veremos en el próximo video.